Amables oyentes, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer primeramente en el capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 54 hasta el final del capítulo. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pasamos al capítulo 22 de este mismo libro de los Hechos y leemos los primeros 5 versículos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pasamos a la epístola de Pablo a los Filipenses. En la epístola de Pablo a los Filipenses leemos los primeros 7 versículos del capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Que el Señor añada su bendición a la palabra suya y todos seamos bendecidos con la contemplación de Saulo de Tarso. Vamos a referirnos en esta ocasión a Saulo, el fariseo celoso. Dice el Salmo 119, el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y es una gran verdad. Esto pasó con Pablo, pasó con todos los que conocimos al Señor como nuestro Salvador. Cuando se nos expone la palabra de Dios, somos iluminados y nos hace entender aunque seamos simples. Resulta difícil, les digo sinceramente, resulta difícil esbozar la vida de un hombre fiero, como un lobo. Al menos así era el joven Saulo de Tarso antes de su conversión. Saulo recibió su primera educación en su ciudad natal, Tarso. Muy joven aún fue a Jerusalén para estudiar con el célebre rabino Gamaliel a sus pies. Ya lo hemos leído esto aquí en este capítulo 22. Aprendió a los pies del rabino Gamaliel los principios de la teología de los fariseos, la observancia exterior de la ley interpretándola en forma literal y en forma árida, seca. No cabe duda que era un hombre sincero y estudioso profundo. Pronto aprendió que el brote del cristianismo era un peligro para su creencia religiosa. Su alma ardiente no podía conformarse con el paulatino avance del cristianismo y por ese carácter indomable de Saulo le vemos ponerse a la cabeza de un movimiento enérgico para reprimir lo que él en su celo ingenuo pensaba que era un virus perjudicial. Sin embargo, el Señor veía en esa cantera humana material noble para modelar un verdadero instrumento de su causa. Oh, los designios del Señor, esos designios y propósitos que no entendemos. ¿Cómo deberíamos someternos al Señor? Porque Él nos ha salvado. Y puede ser que nosotros seamos una cantera humana, un material noble que el Señor quiere modelar para que seamos instrumentos en su causa, como lo fue con Saulo de Tarso. Dios en su gracia perdonó al que consintió con la muerte de Esteban, al que azotó la iglesia primitiva. Él consintió con la muerte del primer mártir. Empezó a azotar a la iglesia naciente. Él demandó letras para perseguir a los cristianos, cartas de extradición. Pablo posteriormente utilizó todo su entusiasmo, su celo, su capacidad y virtud para predicar la muerte de Jesucristo. Usó toda su fuerza para fundar iglesias, para escribir epístolas de edificación, de amonestación, de consolación a los creyentes. Los mismos peligros que hizo correr a los discípulos, luego voluntariamente Él los vivió en carne propia, por amor de aquel Jesús a quien Él tanto hostigó en su incredulidad. Lo que fue para Saulo motivo de orgullo, leemos que se transformó en vergüenza.
y lo que persiguió más tarde con sin igual fervor, empezó a predicar. Maravilloso ejemplo viviente de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el ejemplo viviente en la persona de Saulo de Tarso. Convertido a Cristo, se convirtió en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Vamos a considerar 2 puntos: sus antecedentes y su actuación. Hablando de sus antecedentes, pocos hombres entre los judíos pueden presentar un bagaje tan amplio de méritos personales para granjearse reputación y buen nombre entre sus amigos, que después esos amigos llegaron a ser sus enemigos cuando él se convirtió a Cristo. El mismo apóstol escuetamente destacó estos 7 antecedentes. Primero, circuncidado al 8º día. Ya al entrar en la vida, sus padres, demostrando su celo religioso, cumplieron lo proscrito en la ley, lo que estaba escrito y prescrito en la ley, la circuncisión. En segundo lugar, dice del linaje de Israel. Era un israelita por nacimiento y no solamente un prosélito como muchos otros de su tiempo. En tercer lugar, dice que era de la tribu de Benjamín. Esta tribu siempre quedó fiel y en su territorio estaba Jerusalén con su inolvidable y maravilloso templo. En cuarto lugar, dice que era hebreo de hebreos. Saulo no solo era hebreo, más aún descendía de ellos directamente, perteneciendo a una familia deseosa de preservar sus costumbres y mantener sus ritos. En quinto lugar, dice que era fariseo. En cuanto a la interpretación de la ley, Saulo formaba parte de esta secta intransigente y respetada, jactanciosa de cumplirla, como así también los agregados humanos que paulatinamente hicieron sus intérpretes con el correr del tiempo. En sexto lugar, era perseguidor de la iglesia. Su celo lo transformó en enemigo acérrimo de los cristianos. Y en séptimo lugar, dice, a la justicia que es en la ley. Él era irreprensible. Ningún judío podía reprocharle que no siguiera al pie de la letra la justicia legal. Hablando de su actuación, la primera mención de su actividad pública fue en esa página brillante del cristianismo. ¡Qué página! Cuando Esteban se ofreció en el altar del sacrificio, testificando valientemente su fe en el Señor, mientras que en su sermón, en su discurso, enjuició al judaísmo con su larga y decadente historia. El instruido Saulo estaba presente y cuidó los mantos que le sacaron al mártir, lo pusieron a los pies de Saulo, mientras el mártir Esteban entraba en las moradas eternas. ¡Qué lección para su juventud! Años más tarde, Pablo mismo sentiría en carne propia el odio y la maldad que caracterizaba a los dueños de esas vestimentas. Saulo no se conformó con asolar a la iglesia de Jerusalén. El odio rebalsó su copa y, respirando amenazas y muerte, propuso en perseguir a los cristianos aún en Damasco, en Siria, sin hacer distingos de edad ni sexos. Ese odio fanático y farisaico le hacía creer que él
perseguía justamente en ese viaje. Él estaba persiguiendo y sirviendo a Dios. Justamente en ese viaje tuvo un encuentro inesperado con el resucitado Jesús. Ese encuentro modificó fundamentalmente el curso de su impetuosa vida. Al comprender sinceramente su error, dejó el camino del necio que con ceguedad y orgullo había tomado. Iluminado por el rayo de la gracia de Dios, experimentó Saulo de Tarso el soberano poder del Dios de gracia. Desde ese día se inició en la escuela de Cristo, quien realmente le enseñó un carácter manso y lo llamó a un servicio de amor. Lo que el Señor hizo con este celoso fariseo, convirtiéndolo al camino de la gracia divina, puede hacer con cualquier persona que, consciente de su necesidad, consciente de su pecado, acude al Señor Jesucristo para pedirle perdón, para ser perdonado, para ser recibido a misericordia. El Señor quiere hacerlo. Que Dios nos bendiga a los que somos de Cristo. Esta vida de Saulo de Tarso es una vida inspiradora y ojalá sea para todos. El Señor nos bendiga.